Vamos a tomar contacto con alguien que conoce muy bien la economía real. La economía real fue clave para el resultado de las elecciones de este domingo. Pero no le vamos a pedir un análisis político, sino un análisis de lo que pasa en la economía real, en las pymes. Él habla con todas las pymes, él tiene un panorama nacional de las pymes porque es el presidente del Movimiento Nacional Pyme, Alejandro Bestani. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Alejandro. A ver, Sí, hola, hola, acá estoy. Hola, ahí hola, buen estamos. día. ¿Qué tal, ¿Se escucha? Alejandro? Muy bien, Buen excelente. día, Mariano. Muy bien. Gracias por la introducción. No, no, gracias a vos porque justamente vos haces encuestas, ustedes hacen encuestas como movimiento, conocen lo que pasa en las pymes y, digamos, acá creo que hubo un factor de la economía real que influyó mucho en el electorado. No te voy a pedir un análisis electoral, que yo sé que vos no te querés meter en política, pero ¿cómo está hoy la economía real en sí misma? ¿Y cómo estás viendo? ¿Puede haber mejoras? ¿Hay expectativas de mejoras? ¿Hay sectores que van mejor y otros que van peor? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, sí, primeramente yo no puedo hacer un análisis electoral porque no tengo el conocimiento. Sin embargo, por supuesto tengo algunas intuiciones y entiendo que hay una causal subyacente de lo económico, porque evidentemente, para lo que fue el voto, ¿no? Pero porque evidentemente la economía real está sufriendo, y esto lo venimos diciendo hace tiempo. El proceso de contención de la inflación y esos resultados, el resultado en sí mismo es positivo para poder proyectar un negocio. Es mucho más difícil hacerlo todo con una inflación galopante, pero también ese proceso tiene costos que si vos no los vas compensando de alguna manera con algunas otras medidas, bueno, se terminan pagando muy duro. Y hoy el universo PYME viene de un año y medio de un proceso de nivel de actividad descendente, con algunos picos que sube y baja irregular, pero en términos generales la tendencia es descendente a nivel de actividad. Y a eso se le suma, básicamente porque la población ha perdido el poder adquisitivo, y entonces que no se va recuperando, o que no se comprueba una recuperación de ese poder adquisitivo, por más que hagamos cuentas en dólares. Digamos, en la capacidad real de adquirir cosas no se comprueba. Entonces tenés una situación de baja de nivel de actividad, a la cual se le suma otra que es gravísima, que es que vos no podés trasladar a precios los costos que han subido enormemente a lo largo de este proceso de contención de la inflación. Es Bueno, decir, es un hay que dato entender que clave hay un ese. proceso de ordenamiento que tiene costos, eso, ¿no? Claro, Entonces, eso te termino la idea, sí. termina generando una ecuación económica de pérdida y de pulverización de los márgenes con los cuales vos te financiás y sobrevivís, ¿no? Esta es la realidad. Entonces, Ujú. eso termina impactando a nivel de actividad, sensación a futuro, sensación térmica de piel, y, viste, la mirada sobre el empleo que empieza a ponerse muy difícil, ¿no? Hoy los empresarios pyme están tomando empleo o vos ves una parálisis en la creación de empleo. No, yo en términos generales veo más bien una parálisis. Puede haber algún sector muy particular, excepcional, siempre los hay, y esto es real, que algo puede funcionar mejor, pero en general no lo veo. Y aparte la mirada para adelante es más bien de preocupación hasta que se compruebe esa salida de esa transición, ¿no? Ujú. Entonces es difícil estar, que veas gente que está buscando, es difícil. Más bien yo lo que estoy viendo son reestructuraciones, en algunos casos con reducción de empleo, más bien, ¿no? Claro, exacto. Entonces, este tema, bueno, nosotros lo hemos discutido hasta el cansancio con los funcionarios del área nuestra. Este universo te puede dar una reacción, pero necesitas políticas sectoriales específicas, ¿viste? ¿No? Entonces, si no las querés tener o no las podés tener, entonces la posible reacción de empleo y de actividad desaparece, ¿Vos ¿no? creés que esta suba del dólar que ayer se experimentó del 3,5% en el dólar oficial, ¿no?
quedó arriba de 1400, 1425, puede generar un pase a precios. Por ejemplo, vos como fabricante de alimentos, te crece el dólar, ¿lo vas a poder pasar a precios eso? Mirá, esto es justamente parte de lo que te estaba explicando. El dólar es Claro, uno de los insumos, los servicios fueron otros a lo largo del tiempo, suben y te suben todos los costos. Y no podés pasar a precio. O el pass-through que se llama es mucho más lento, con lo cual vas perjudicando la ecuación fina, pues ya está finísima, y en muchos casos hay muchísimas líneas de productos ya se están vendiendo por debajo del costo. Esto alguien lo puede festejar, pero a la larga esto significa cierre de empresas. O sea, si vos no podés pasar los costos, ¿cómo asumís? Y ya estás con el margen ya inexistente, ¿cómo seguís? claro, Es una claro. preocupación muy grande O para cierre de el universo empresas o pyme, porque despidos. no hay, pero porque vos pensás que, por otro lado, que es una cosa que le venimos pidiendo, una política de crédito específica para el mundo pyme con una tasa diferente. No, esto tampoco se puede hacer. Fenómeno. ¿Quién va a tomar una tasa hoy del 70, 80, 90 y 100%? Es para Claro, fundirse más rápido. sí. Entonces, no lo haces. Y por otro lado, que son las cosas que estamos pidiendo. Esta es una cosa que hay que hacerla, pero hay que hacerla no de una forma descontrolada. Hay que hacerla, esa tasa subsidiada o esas líneas de crédito, considerando que la expansión potencial posible te puede generar recaudaciones que compensen esos subsidios. Hay que estudiar mucho más profundamente esta economía. Ujú. Lo mismo pasa con el tema de la presión de ARCA. Estamos pidiendo al gobierno que suspenda las ejecuciones hasta que se acomode esta, porque vos pensás que acá hubo un sacudón. En este proceso de ordenamiento que traíamos, hubo un sacudón en los últimos meses en función de la política monetaria, se subió la tasa violentamente, eso asfixia a las pymes, las asfixia, salen a vender cheques y cobran la mitad de un cheque, ¿no? Claro, Entonces, eso te iba a decir justamente. Ayer me comentaba un empresario que le hace una venta a un supermercado, el supermercado le paga un cheque y lo quiere poner digamos, en venta el cheque, pero con esta tasa no lo puede poner en venta, entonces tiene que esperar al plazo del pago del cheque mismo, ¿no? El e-check dura claro, entonces 60 vos vas días. perdiendo, pero por eso es interesante ver, porque la generación de riqueza y la generación de empleo es mientras los negocios cierran. Si el negocio no cierra más, no se genera ni riqueza ni empleo. Claro. Entonces hay que estudiar esto, no es que simplemente bueno que se fundan, que se cierre. Claro, Uno debe porque no proteger el son nivel de actividad. competitivos. No, si no son competitivos tienen que cerrar. No son competitivos porque vos Bueno, les por estás eso, yo matando sé con que, impuestos. claro, bueno, encima están los impuestos que tienen un doble juego. Primero, la carga sobre los costos. Y segundo, una cosa que te estaba por decir, que es la presión y la voracidad fiscal de cobrar y las ejecuciones que están ahí pendientes, las ejecuciones de las cuentas, los embargos, que van a acelerar este proceso en un contexto donde vos no podés ir a buscar una línea de crédito para pagar algún impuesto, porque la línea de crédito, como decíamos recién, está carísima. Entonces, esto tiene un análisis, y tiene un análisis y una posibilidad de camino que es una política sesgada para el universo PYME. Esto nosotros venimos pidiendo y reclamando hace rato, y creo que ahí hay medidas de muñequeo posibles con compensaciones por la expansión económica que generan, que hay que estudiar y que pueden ser una salida. Pueden Ujú. ser una salida. Y mientras tanto, Bueno, paliativos como suspender las ejecuciones fiscales, es muy importante eso ahora. eso no se había Estamos suspendido pidiendo. con el ex secretario PYME, Marcos Ayerra. Él alguna vez me dijo que las habían suspendido, pero no sé si eso Sí, finalmente. sí, no, eso son medidas paliativas que fuimos consiguiendo, todas las pymes, nosotros por supuesto también gestionamos el Movimiento Nacional PYME, eso, pero fueron temporales, es decir, esto se logró, el principio, el primer año de la transición del 24 fue un año durísimo, ¿te acordás el año pasado? Con caída de la actividad muy marcada, entonces se consiguió eso desde más o menos junio hasta fin de año, pero después ya se levantó, entonces ahora con este remesón de vuelta y un nivel de actividad que lamentablemente no despega Ujú. para el universo PYME. Puede despegar el nivel de actividad en determinados sectores de la economía, más bien de grandes intereses, ¿no? Energía, combustible, pero en el mundo PYME no es así. Ujú. Entonces,
encima con esta tasa de interés tan alta, con estos saltos del dólar, bueno, estamos pidiendo, che, frenemos esto, sobre todo en este proceso de acá a fin de año, para ver cómo termina esto, este acomodamiento de esta variable monetaria y no estar embargado, ejecutado o con la compañía cerrada. Bueno, vos sabés lo que yo... Entonces estamos esperando ahora esa respuesta, ¿no? Claro, claro. Vos sabés que lo que yo pienso, ¿no? Y lo hemos hablado muchas veces, en la Argentina pagan por demás la clase media, las pymes y los pobres, que pagan el IVA cuando consumen alimentos, pero los grandes eximidos, los Marcos Galperín de la vida, para ponerle nombre y apellido, porque yo ya a ese muchacho ya lo vengo siguiendo, o los Chernahovsky o los Mirgor de la vida, no pagan impuestos y están eximidos de pagar impuestos, y así muchos sectores, la economía del conocimiento, la minería, los jueces, incluso los empleados judiciales que ganan arriba de 5 millones de pesos, más que cualquier trabajador que arriba de 2 millones y medio de pesos paga ganancias, pero Mariano, yo lo que te ellos digo, no pagan ganancias. Es decir, yo te entiendo tu planteo. Claro, no, digo, no hay que planteo, compensar un poco la economía, digo, ¿no? Bueno, yo lo que digo, yo no tengo ni mucho conocimiento de eso, ni una postura respecto de eso, como vos decís, pero claro. Sí lo que digo es, si hubiéramos hecho entrado en esta transición con este reordenamiento y ajuste de la economía, como el que se hizo, porque también este gobierno demostró que el Estado puede funcionar con mucho menos gastos y menos derroche. Tal vez muchos más, todavía se puede reducir más, eso no lo sé, pero lo ha demostrado. Ahora, si hubiéramos entrado con una ley parecida al RIGI para las pymes, todos hubiéramos sufrido menos, que es lo que nosotros pedimos y lo que seguimos pidiendo. Bajanos los impuestos a las pymes, claro. Porque si nos bajás los impuestos y nos bajás las cargas sociales, que son los dos grandes montos, sobre todo en la pyme que tiene mucha incidencia en mano de obra, van a bajar los costos y vas a estar elevando, en términos relativos, el poder adquisitivo de vuelta de la gente. Entonces, y además eso va a generar nueva recaudación. Pero eso no se hizo. Claro, y eso va a generar... Por supuesto, va a generar más actividad y más recaudación. Y claro. Bueno, perdóname si te tapo, pero no te olvides, por ejemplo, cosas que fueron pasando en el interín de todo esto. Vos tenías una tarifa, el año pasado, a principios de año, una tarifa de 1 millón de pesos de cualquier servicio, gas, energía, y pagabas 280.000, 300.000 pesos de impuestos. Hoy tenés 4 millones por ese mismo servicio y está pagando 1.200.000 de impuestos. O sea, el Estado siguió cobrando y cobrando mucho más. O sea, el ajuste lo estamos haciendo nosotros con la ecuación nuestra de costos y precio. Uh-huh. El Estado cobró mucho más por eso. Claro. Y por eso, ¿no? En impuestos, en términos impositivos. Ese es otro reclamo que estamos diciendo. Podría sesgar el costo impositivo de las tarifas que han subido tanto para el universo PYME. Porque vos pensás que eso ha generado interrupciones y suspensiones de turno y reducciones de producción. Y las va a seguir generando. Entonces, vos podés afrontar esas cosas con medidas compensatorias. Por supuesto que algunas tienen costo, pero también tienen una compensación posterior. Bueno, es un esfuerzo que hay que hacer, si no, después las consecuencias terminan saliendo a la luz, ¿no? Claro, exactamente. A todo esto renunció hace menos de un mes Marcos Ayerra, secretario PYME, y desapareció la Secretaría PYME. ¿Ustedes no toman eso también como una falta de interés? Porque hoy el gobierno convoca a los gobernadores, que todavía no los convocó, porque los gobernadores me están diciendo acá en el celular que no los convocó nadie. Pero ¿no creen que también debería convocar a una gran mesa de empresarios de la economía real, tanto grandes como pequeños, como medianos, el campo, una gran mesa económica para... Sí, absolutamente, yo creo que sí, absolutamente. Déjame contestar primero sí. La pérdida de Marcos Ayerra fue una gran pérdida para el universo PYME porque es un tipo que se había profundizado en la problemática, entendió y tenía una sensibilidad, entendía las consecuencias de los problemas. Segundo, hasta donde yo sé, no desapareció la Secretaría PYME, sigue habiendo un subsecretario que es Cristian Baguap, y hablé con él. Uh-huh. El tema es que todos dudamos es cuánta fuerza puede tener esa subsecretaría subsumida debajo de otra dirección, de otra secretaría, uh-huh. Y la interlocución ágil de los problemas. Quedó gente muy preparada, gente que era del equipo de Marcos Ayerra, sí, que son Cristian Baguap, Eduardo Regondi, quedaron. Ahora, el tema sigue siendo cuál es la medida del gobierno. Y ahora respecto a las pymes. Y lo último, sí, definitivamente, debería haber una mesa grande, y sobre todo lo que yo diría, porque las mesas con los empresarios siempre existieron, pero es
incorporar a esta porción de la economía real, que es la más importante, pero como no tiene poder concentrado, es la que menos se llama. Ujú. Sí, hay que sentarla a una mesa, una mirada de la economía real independiente y objetiva, no una que tenga ya intereses establecidos, independiente y objetiva, que pueda aportar ideas y ayudar en este proceso, porque nadie, Mariano, eso siempre quedó claro, nadie quiere, sobre todo las pymes, que le vaya mal a ningún gobierno, porque nos va mucho peor a nosotros. Claro. Entonces, es para aportar ideas y para que las cosas salgan bien. Para eso es que nosotros pedimos estar en esas mesas, ¿no? Te hago una preguntita, Alejandro, y te libero, pero fue muy completa la charla, ¿no? Vos como vos sos un industrial de la alimentación y de las mejores marcas de alimentación. Voy a pasar el chivo porque creo que lo merece. Sos el CEO o el dueño o digamos, accionista principal de Inca, ¿no? De esa marca tan emblemática que tenemos para los tomates y demás, y de muchos Sí. productos, frutas, con una excelente fábrica en San Rafael Mendoza que la pude visitar, realmente fue un placer. Eh, Bueno, te agradezco. Sí, va- sí, que va- estuviste en la parte, en la celebración histórica para nosotros, porque es un gran orgullo, es una empresa familiar de casi claro, 90 años. de Así que casi sí, 90 hay años. que sobrevivir 90 años en Es un Argentina. emblema de Eso. Mendoza, un emblema de Mendoza, de San Rafael, de esa localidad de San Rafael que es espectacular, ¿no? Sí, muy Con lindo, sí, plantaciones señor. propias, en fin. ¿Bajó el consumo? ¿Vos notás la baja de consumo en alimentos en estos últimos 6 u 8 meses? Porque el alimento te da la pauta de si la gente está o no está con mayor poder adquisitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, sí se puede notar levemente lo que pasa que hay traslado de canales, desaparece lo que generalmente se releva, se redujo bastante, que es el consumo en cadenas, y pasa a lo que se llama cercanía de almacenes, que es mucho más difícil, son miles que de rebar, pero hay una reducción. Y también hay otra razón muy importante, el consumo en cadenas mucho estaba argumentado o sostenido por la tarjeta de crédito. Hoy, otra nota que nos acabamos de enterar, que estamos en un pico histórico de mora de tarjeta de crédito, con una tasa encima de arriba del 130, 140% para el financiamiento de esas tarjetas. Entonces, el consumo se ve afectado cuando esas tarjetas no tienen límite. Otro tema, dentro de esta libertad, los bancos no tienen límite para las tarjetas, para las tasas, y entonces eso también afecta al consumo. Así que sí, Mariano, hay una leve reducción de la venta de alimentos. Estamos tratando siempre de interpretarla porque, como te digo, cambia de canal y otras veces sustituye un alimento por otro. Y eso hay que ir relevándolo y entendiéndolo para poder completar el cuadro, ¿no? Claro, se entiende perfectamente. Bueno, entonces, claro, a la baja de consumo se le agrega la suba de costos y la suba del dólar, entonces tenés una tormenta casi perfecta, ¿no? Bueno, Es, esperemos. es, es, es un poco eso, sí, es un Ujú. poco eso. Es eso que yo creo que este universo hay que mirarlo con otra lupa, con otro cariño, porque este universo te está sosteniendo el empleo. No es que es una carga, esto no es una mochila de piedras nada más, Y este no te, todo el te está mundo puede sosteniendo el exportar empleo. también. También es difícil exportar con este dólar. Ahora un Sí, poquitito todo se reacomodó, pero, ¿no? sí, sí, el proceso exportador, vos pensás que del universo PYME son muy pocas las que exportan. Entonces, Claro, el proceso de exportación te lleva tiempo, Mariano, no es inmediato. claro. Y en estas situaciones como la que tenemos hoy, cada aumento de dólar que en teoría te permite, te pone en un sesgo más exportador, en realidad también implica un aumento de insumos y de costos, con lo cual la Claro, ecuación económica no cambia nada, no ¿eh? cambia, exacto. Alejandro Bestani, brillante, gracias por este contacto, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Mariano. Ahí Te mando un está, ¿eh? abrazo. Alejandro Bestani, presidente del Movimiento Nacional Pymes. Bueno, cientos de pymes se nuclean alrededor del MONAPI, y además el dueño, propietario, familia dueña de Inca, ¿eh?